Sí, para comentarle a toda la población, pues que el día de hoy se está haciendo un cambio de transformador acá en el estadio específicamente, como es del conocimiento de algunos de los aficionados que asisten regularmente a los partidos del Quiché FC. En algunas ocasiones pues hemos tenido bajas de carga. Esto por el transformador que no nos ayudaba, pero en este momento esperamos de que todo quede ya en su normalidad y de que los apagones pues ya no se den con la frecuencia que se estaban dando. O sea que prácticamente esto va a alimentar las 4 torres con las que cuenta el estadio. Sí, así va a ser. Lo que sucede es de que el transformador que estaba es un transformador de 25 kVA. Ahorita se está poniendo uno más grande. Entonces esperamos que con esto pues quede suplida la necesidad que se tiene en el estadio de energía para las 4 torres que están funcionando en este momento. El deporte quichelense, porque si usted bien lo sabe, pues el estadio tiene diferentes usos, no ha sido solo para fútbol, también utilizan los de atletismo. Entonces en cualquier momento que se quiera utilizar de noche, pues pensaría que ya no va a haber ningún problema para poder utilizar las 4 torres que le dan la iluminación al estadio. Fíjese que realmente con uno estaba funcionando, pero la carga no alimentaba completamente las 4 torres. Entonces lo que se hizo, como le digo, fue superar la carga de este transformador para que ya, digamos, que ya no hayan descargas bajas, ¿verdad? De lo que es la corriente acá.